Hola, bueno, vamos a comenzar nuestra próxima lección, lección número 8. Como cristianos creyentes de la Biblia, sabemos que es importante basar nuestra doctrina de la palabra de Dios. También debemos saber cuáles son nuestras creencias que apoyamos y defendemos. Por eso la Biblia dice en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La sana doctrina debe ser muy importante a cada uno de nosotros. Nuestra iglesia es una iglesia de la denominación bautista. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son la diferencia entre una iglesia bautista y cualquier otra iglesia? En esta lección vamos a examinar los distintivos bautistas para que entendamos bien por qué somos bautistas. Las iglesias bautistas tienen 8 enseñanzas principales de la Biblia que los separan de otras iglesias o denominaciones. Las enseñanzas estarán explicadas a continuación. Los distintivos bautistas. Como primero, base y autoridad bíblica en todas las áreas relativas a la fe y a la práctica. Vamos a Hechos 17:11. Y esto eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La iglesia no practica visiones, revelaciones, profecía, lenguas o mensajes de Dios extrabíblicos. Nosotros mantenemos las verdades de la Biblia como autoridad suprema en la iglesia. A veces hay métodos que no pueden encontrar en la Biblia. Por ejemplo, el equipo de sonido, estudios bíblicos, los miércoles. Pero no deben estar contra la Biblia. Pero en cuanto a la doctrina, todo debe ser basado completamente en la palabra de Dios y en ninguna otra cosa. Por eso, 2 de Timoteo 3:16, 17, Hebreos 4:12 y 2 de Pedro 1:21 hablan de la autoridad de la palabra de Dios. Segundo, autonomía o poder de autogobierno de la iglesia local. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. No hay una denominación central que debe controlar la iglesia local. Cada iglesia tiene a Jesucristo por su cabeza y el Señor da a los pastores la responsabilidad de cuidar el rebaño. Hechos 20, 28, 30 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos entre sí. Cada iglesia debe ser autónoma e independiente. No hay un papa bautista diciendo a todos qué pueden hacer y enseñar. Jesucristo es la cabeza. 3. Únicamente 2 ordenanzas. 1 Corintios 11, 23 y 24 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces la iglesia practica 2 ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Estas ordenanzas no tienen parte en la salvación y solo sirven como una figura de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Esto puede ser respaldado por la Biblia en Mateo 28, 18 al 20, Hechos 8, 36 al 38 y Romanos 6, del 1 al 6. Cuarto, todo creyente es sacerdote. Hebreos 4, 14 al 16 nos habla sobre esto. Cada creyente tiene acceso a Dios. El pastor no tiene más acceso que usted, ni ninguna otra persona. No necesita un cura
o iglesia para orar a Dios. Es la voluntad de Dios que usted sea parte de la iglesia local. Pero la iglesia solo no puede alimentarle, ni puede traerle a Dios. Jesucristo es el único que puede hacer todas estas cosas. Quinto, la iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados. Hechos 2, 41 al 47. Lo hemos leído anteriormente, pero te dejo esta cita para que la leas. El contexto se relaciona con la gente que se había reunido en Jerusalén, donde comenzó la iglesia. El hecho de que Dios habla de una cantidad señala a la iglesia local. Finalmente dice que las personas fueron salvas y bautizadas y después añadidas a la iglesia. 6. Separación de la iglesia y del Estado. Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Estado, el gobierno, no debe tener poder para intervenir a la expresión de la libertad religiosa ni decirnos lo que podemos predicar o no. Entonces es muy importante que tengamos esa separación entre el gobierno y la iglesia. Lo que quiero decir es que el gobierno no tiene el derecho de manipular nuestros mensajes, ni decir que tenemos que predicar o no tenemos que predicar. Número 7. Todo individuo tiene libertad de conciencia. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Cada persona individualmente tiene que tomar la decisión de recibir a Cristo como su Salvador. Después de la salvación, cada uno tiene que cuidar su propia relación con Dios personalmente. Cada persona individualmente tiene que dar cuenta a Dios por sí misma. Y número 8, acepta solamente 2 oficios dentro de la iglesia. Tito 1:6 al 9 se nos habla sobre el primer puesto. La iglesia tiene 2 oficios de liderazgo: los pastores, es decir, obispos ancianos, y los diáconos. Cada oficio tiene requisitos de carácter y testimonio. Es la responsabilidad del pastor servir la iglesia, guiando, enseñando y supervisando la obra de la iglesia. Es la responsabilidad de los diáconos ayudar al pastor en la obra como son necesarios. El número de los diáconos depende en el tamaño de la iglesia y las necesidades del pastor. Primera de Timoteo 3, 8, 9. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces estos son los 2 oficios que la iglesia bautista maneja dentro de la iglesia. Y como conclusión, nosotros somos bautistas porque la denominación ha quedado a las verdades bíblicas y la sana doctrina. Los cristianos que practican la sana doctrina y los distintivos bautistas han estado presentes desde Jesucristo. Aunque no siempre han sido llamados bautistas, el nombre bautista fue dado hace cientos de años a los cristianos que se bautizaron después de la salvación. Aunque el nombre fue dado con el propósito de ser una burla, hoy en día representan una iglesia que practican la sana doctrina de la Biblia. Aunque una iglesia puede tener el nombre bautista, debemos mirar a cada iglesia individualmente para ver si realmente es una iglesia bautista independiente fundamental, que queda fiel a la sana doctrina. Entonces, mi querido amigo o amiga, o hermano, hermana, este es lo que es la iglesia bautista, más o menos un poco lo que es. Entonces espero que hayas entendido un poquito de lo que somos nosotros. Dios le bendiga, nos vemos en la próxima lección.